Eugenio Caire, quien pues siempre nos habla de temas muy interesantes en cuanto a planes de retiro y ahorro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos y pues saludos a todo tu auditorio. Eugenio, estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire sobre el programa Salud Inteligente, que me llamó la atención porque mencionas que es una forma de tener garantizado lo que es el pago de la póliza de gastos médicos de mayores de una forma vitalicia, pero ¿cómo es que funciona esta salud inteligente? Sí, fíjate, existe ese concepto porque pues es una realidad que las personas de 65 años en adelante o después de los 60 que tienen tiempo pagando su póliza de gastos médicos mayores, es eminente que siga teniendo incrementos ese tipo de pólizas de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo que presenta el uso de la póliza a esos rangos de edad. Y en cuestión de ello, pues son fondos, ahora sí les digo, fondos mutualistas, aunque tienen de administradora una aseguradora privada y que administra esos fondos a favor del asegurado para que de ahí se paguen los siniestros, cirugías, operaciones, padecimientos, etcétera. Pues obviamente entre más cara sale la salud, pues también tiene un impacto inflacionario dentro de las pólizas de gastos médicos mayores. Entonces, con esto dicho, es normal que es una realidad, no es normal, es una realidad que muchas personas pues dejan de pagar su póliza de gastos médicos mayores, un porcentaje muy alto ya, porque ya puede ser complicado sostener la póliza después de los 65 o 70 años de edad alcanzada. Entonces hay estrategias que algunos, pues nos ha tocado muchas personas entre los 40, 50, 55 años, que este tipo de información les hace sentido de sembrar un fondo financiero en el sector asegurador por un tiempo, por una temporalidad. Hay unos que lo hacen por 15 años, hay unos que lo hacen por 10 años, y ese fondo prácticamente es una herramienta, se le llama un dotal. Un dotal es un dote pues es como un premio que se da, y en el tema del dote, un dotal, al hacerlo por una temporalidad, supongamos 10 años, al tener ese recurso terminado y acumulado, las aseguradoras te regresan obviamente más dinero del que tú estuviste acumulando en esos 10 años. Y está la opción de ese dinero dejarlo en rentas vitalicias heredables. Normalmente algunos esas rentas vitalicias las utilizan para que se pague la póliza de gastos médicos mayores, ya que durante ese periodo de tiempo se sembró el recurso, que de hecho fue la semana pasada, un empresario de 47 años, a él le hizo sentido y se le acomodaron bien sus finanzas y su temporalidad de manejar un fondo de sus 47 a sus 62 años, son 15 años en el caso de él, y él quiso separar 150,000 pesos al año. Esos 150,000 pesos al año son 12,500 pesos prácticamente al mes. Esos 150,000 pesos al año los quiso colocar en esta herramienta que, como ya hemos platicado, tienen estas herramientas un componente de protección por fallecimiento, y en cuestión de que no sucedió el fallecimiento, pues bueno, entra el factor de supervivencia. Entonces, en el caso de él, por supervivencia, él terminó acumulando en esos 15 años 3,300,000 pesos, y el rescate es de 5,450,000, o sea, eran 2 millones pasaditos, más o menos la plusvalía de esa herramienta, de ese movimiento. Entonces él va a tener la opción de quedarse con los 5,450,000 y darles otro uso, o bien los puede dejar en la herramienta de herencia, de rentas vitalicias, obviamente con herencia o heredables, para que ese recurso que está recibiendo mes a mes lo pueda canalizar a su póliza de gastos médicos mayores, o bien lo puede canalizar en cualquier otro método. Pero Salud Inteligente lo bautizamos así por ser una herramienta pues inteligente para autogarantizarnos tener la póliza de gastos médicos mayores. Eso es útil para, por ejemplo, el empresario también, que normalmente es el que provee a los colaboradores
la carga social, les da les da seguros, le da la cobertura del IMSS, o bien le da una prestación privada de gastos médicos mayores o algún colectivo, pero para él pues normalmente a veces queda un poquito descuidado, entonces puede ser una forma de autogarantizarse de manera vitalicia que se esté pagando la póliza de gastos médicos mayores. ¿Quiénes pudieran acceder a este instrumento de ahorro con salud inteligente? Pues básicamente se calcula en base a la edad de la persona y en base a cuál es la renta vitalicia que le puede ser útil en su momento para que se cubra la póliza de gastos médicos mayores. Entonces el factor edad sí importa mucho, es decir, entre más temprano haga alguien, pues alguien de 40, de 45 es una edad muy temprana para hacer algo como esto, lo cual es muy buena edad. A lo mejor alguien de 55 años también lo puede hacer, pero a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo en cuestión de que, pues si lo quiere tener para los 65 o a los 70, pues es hacer aportaciones un poco más fuertes para poder tener un fondo un poco más consolidado y que le esté dando una renta vitalicia interesante. O sea, la renta vitalicia, podríamos decir que son los huevos de la gallina. Entre más gorda esté la gallina, pues los huevos van a salir más grandecitos. Entre más delgada sea la gallina, pues los huevos van a salir más pequeños, ¿no? Entonces se va adaptando en función de la necesidad de cada quien y se calcula para cada quien. Entonces no hay una característica de que esta persona sí, esta persona no, simplemente la persona llega con la inquietud y dice, pues a mí me gustaría tener una renta vitalicia de tanto, ¿cuánto tendría que hacer ahorita para desocuparme en 10 años, 15 años, desocuparme a los 55, desocuparme a los 60? Entonces ya cada quien va, como la persona está de 47 años, que él dijo, pues 15 años está bien, voy a tener 62 para entonces y voy a seguir activo, no planeo dejar de su negocio, seguirlo procurando. Entonces con esa estrategia va a garantizar tener 2 millones adicionales de lo que él metió y el dinero puede disponer de él total o parcialmente, o bien lo puede dejar en rentas, para que de esas rentas pues el capital esté intacto y que las rentas estén pagando la póliza de gastos médicos mayores. En el caso que nos planteas del empresario, son 12,500 pesos al mes. ¿Hay un tope mínimo y un tope máximo para las personas que quieran acceder a este programa? En el tope máximo no lo hay. Puede llegar a haber un tope máximo en función de la suma asegurada que existe en el proyecto de ahorro, porque va con un componente de protección por fallecimiento. Entonces la persona, entre más dinero pone en el ahorro, pues es más la suma asegurada que la aseguradora tiene que comprometerse. Entonces depende de la edad de la persona, sí puede haber un tope de suma asegurada. ¿Sabes qué? La persona quiere ahorrar tantos pesos. Pues no importa que meta 2 millones, el problema es que me voy a exceder en la suma asegurada, y el factor de suma asegurada por fallecimiento es algo que pues es propio del sector asegurador, no se puede quitar de allí. Es decir, viene siendo ese componente de protección que hace que la estrategia, que hemos platicado en ocasiones anteriores, tenga beneficios fiscales. Beneficios fiscales como que el dinero esté exento de ISR durante y al rescate de los 60 en adelante está exento de ISR. Ese beneficio fiscal viene a ser, ¿por qué? Porque pues no hay programas para viudos, viudas, huérfanos, huérfanas. Entonces realmente ese componente de protección otorga ese tipo de beneficios fiscales. Y también la inembargabilidad, que el fondo sea inembargable, y eso lo hace porque tiene ese componente de protección. Entonces, en otros instrumentos financieros, a lo mejor en vez de que tenga un componente de protección, va a tener comisiones, manejo de cuenta, ISR que tiene que pagar, etcétera. Entonces, cambias todo eso por el componente de protección. Entonces el componente de protección, pues por lo menos dices, bueno, no voy a pagar comisiones, ni manejo de cuenta, ni impuestos, pero voy a estar protegido, ¿no? Voy a estar protegido por si fallezco. Y si no fallecí, pues ya en cuestión de mis 60 en adelante, recupero el dinero exento de ISR. Entonces, para contestarte de nuevo, el límite sí puede llegar a ver dependiendo de la edad de la persona. Cuando las personas tienen de 50 años en adelante, normalmente la aseguranza puede estar topada entre 5, 6, 7 millones de pesos la aseguranza, ¿no? En cuestión de menor a 50 años de edad, pueden estar con 13 millones. Y eso, pues los ahorros, pues pueden ser, ¿cómo te puedo decir?
más abundantes, es decir, puede meter más recursos ahí la persona. Y en el tema de mínimo, pues bueno, hay un mínimo de suma asegurada, que en un momento dado pueden ser alrededor de 300, 400 mil pesos, depende de la aseguradora, 300, 400 mil pesos, y en cuestión de eso, a lo mejor la prima de ahorro puede ser más pequeña, ¿no? La prima de ahorro puede ser más accesible. Ya en función de lo que construya esa prima de ahorro, pues ya la persona puede visualizar hasta dónde le va a funcionar la estrategia. Eugenio, si alguien quiere seguir platicando de estos temas contigo, ¿dónde lo puede hacer? Puede googlear Eugenio Caire y Asociados y nos puede localizar también al celular 6621-110261. Te agradezco muchísimo que hayas venido esta mañana. Para servirte, que tengan excelente martes.